Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y estamos aquí para daros la bienvenida a nuestro nuevo curso de simulación de fluidos con RealFlow en Cinema 4D. En este curso nuestro objetivo es daros todo el conocimiento técnico y práctico para que podáis hacer cualquier tipo de simulación de fluidos, líquidos o elementos viscosos o granulares, por ejemplo, usando RealFlow y en nuestro caso a través de Cinema 4D. Naturalmente podríais usar Cinema o RealFlow con otros programas, pero nosotros como siempre usamos Cinema 4D, hemos decidido organizar este curso utilizando Cinema 4D como base. En nuestro curso vamos a utilizar la versión 21, como veis aquí arriba, de Cinema 4D, y de RealFlow vamos a utilizar la versión 3.11, que es la que os hemos compartido para que la instaléis y la podáis utilizar directamente durante el curso, ¿vale? Entonces, en un principio, aunque estéis acostumbrados a lo mejor a trabajar con versiones más actuales de Cinema 4D, digamos que ahora mismo la versión de RealFlow más actual, que es la 3.11, pues funciona perfectamente con la versión 21 de Cinema 4D y por eso hemos decidido hacerlo así. Más adelante, naturalmente, cuando tengamos versiones de RealFlow que funcionen en versiones más actuales de Cinema, os lo comentaremos y os las haremos llegar para que también las podáis utilizar y las podáis instalar sin ningún tipo de problema. Cinema 4D, digamos, como decíamos, es la base, es el software que vamos a utilizar como base para trabajar con RealFlow, y RealFlow, una vez instalado, como veis, se incorpora directamente a nuestro Cinema 4D, teniendo una pestaña adicional a la derecha de ayuda donde dice RealFlow, donde tenemos, digamos, las opciones que el software RealFlow o el plugin RealFlow nos pone a nuestra disposición. Uno de los motivos también que hemos decidido trabajar con RealFlow y también organizar este curso es que RealFlow realmente es un software súper agradecido, en el sentido que con muy pocos pasos o con muy pocas configuraciones, digamos que ya podemos obtener resultados muy interesantes y bastante llamativos, ¿vale? Pues entonces vamos a entrar un poco en faena y os vamos a explicar un poco qué son en la parte de qué forma está organizado RealFlow y de qué forma trabaja RealFlow para que entendáis un poco la filosofía del software. Digamos que RealFlow necesita, digamos, un emisor o varios emisores, pero en este caso un emisor que va a ser, digamos, el elemento o el objeto o la superficie que va a emitir nuestras partículas, las cuales van a hacer la simulación de nuestro fluido, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, para comenzar con algo muy sencillito, nosotros quisiésemos generar un emisor, podríamos irnos aquí a RealFlow, irnos aquí a los emisores y aquí tenemos diferentes tipos de emisores, ¿vale? Esto en la próxima clase lo explicaremos mucho más en detalle, pero en un principio hoy vamos a hacer algo muy sencillo para que entendáis un poco de qué forma trabaja RealFlow y de qué forma podemos llegar a un resultado así más o menos interesante. Entonces vamos a coger, por ejemplo, el primer emisor, que es el círculo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, automáticamente nos ha generado aquí en nuestro gestor de objetos, digamos, una estructura jerárquica donde tenemos la escena de RealFlow, donde tenemos, por ejemplo, un apartado para los meshes, para las mallas, tenemos un apartado para los emisores, donde tenemos el emisor círculo que acabamos de generar, tenemos un apartado para los fluidos, donde tenemos, digamos, el objeto fluido que va, digamos, también a simular de alguna forma el tipo de fluido que vamos a utilizar, y tenemos un apartado para los demons, que van a ser, digamos, los deformadores, que van a hacer de alguna forma que le podamos agregar,
digamos, efectos a nuestra simulación y a nuestro emisor. Importante que tengamos en cuenta es que la flecha azul clarita, que es esta que veis hacia abajo, es la que me está mostrando ahora mismo en qué dirección va a ir nuestra simulación. En este caso, pues comenzaría desde aquí arriba e iría hacia abajo. Naturalmente, si nosotros girásemos el gizmo, el objeto, pues en este caso pues saldría la simulación en esta otra dirección, ¿vale? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es decir, esta flecha es la que nos indica cuál va a ser la dirección de nuestra simulación. Entonces ya con el mero hecho de tener un emisor dentro de nuestra escena, si nosotros le damos aquí al play en nuestra animación, ya veis que automáticamente nuestro emisor comienza a generar unas partículas que van a hacer la simulación de nuestro fluido. Como os decía antes, la flecha azul muestra hacia abajo, por lo cual va hacia abajo. Si nosotros girásemos el objeto, pues la simulación iría en esa otra dirección. Si os dais cuenta, la simulación es totalmente lineal, es decir, ahora mismo no tenemos ninguna fuerza de gravedad que haga que el fluido caiga hacia abajo, no tenemos viento, no tenemos fricción, no tenemos nada de eso. Es decir, realmente lo único que hace es como si fuese una línea recta y hacia allí nos hace nuestra simulación. Entonces eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando nosotros vamos a hacer una simulación con RealFlow, por ejemplo, lo más lógico, lo interesante, sería tener un objeto que colisione con nuestra simulación, por ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaros, por ejemplo, que vamos a generar algo tan sencillo como por ejemplo, un cubo, cual vamos a hacer un poquito mayor, simplemente, y lo voy a girar, por ejemplo, así, ¿vale? Entonces, como veis, algo súper sencillo. Tenemos aquí nuestro emisor, tenemos aquí un objeto que acabamos de generar, y si nosotros ahora mismo le diésemos a nuestra simulación, pues veis que todavía no interactúa el cubo con nuestra simulación de fluido. ¿Por qué? Porque para que, digamos, nuestra simulación de RealFlow detecte este objeto como objeto interactuante en la escena y a lo mejor pues un objeto colisionador con nuestra simulación, tenemos que dar un paso más. Pues por ejemplo, irnos aquí al cubo y con el botón derecho del ratón buscar la etiqueta RealFlow y decirle, oye, tú ahora eres un colisionador de RealFlow, ¿vale? Entonces, por el mero hecho de haberle dado esa etiqueta al objeto cubo y nosotros lanzar ahora la simulación, os dais cuenta que ahora nuestras partículas, digamos, chocan contra nuestro cubo y de alguna forma están interactuando, ¿veis? Es decir, se ve claramente que la simulación y la colisión está funcionando perfectamente. Entonces eso es algo súper interesante. Y naturalmente nosotros podemos tener tantos emisores que queramos, tantos colisionadores queramos y tantos objetos que queramos que interactúen dentro de nuestra escena. Muy bien, entonces imaginémonos que, por ejemplo, nuestro emisor yo lo quiera un poquito más alto, ¿vale? Damos el play, veis que interactúa perfectamente con nuestro objeto colisionador, ¿vale? Muy bien. Nosotros ahora mismo tenemos, digamos, una simulación de partículas, ¿vale? Entonces, imaginémonos ahora que nosotros queremos agregarle a nuestra escena, por ejemplo, lo que es la fuerza de la gravedad. Entonces, simplemente nos iríamos aquí a RealFlow, nos iríamos en los demons, que son, entre comillas, digamos, los deformadores, y aquí le vamos a decir que queremos activar lo que es la gravedad, y como veis aquí ha aparecido nuestro Demon Gravity, que es el demon de la gravedad, donde aquí podríamos de alguna forma controlar la fuerza de la gravedad. Entonces, si nosotros ahora le damos al play, fijaros que ahora, digamos, la simulación es mucho más real, es decir, que el fluido realmente cae
choca contra nuestro objeto y aquí pues cae hacia abajo. Es decir, si nosotros quitamos la gravedad de nuevo, veis que el efecto es completamente diferente, es decir, no tenemos gravedad, ¿vale? Entonces esto es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta, que la fuerza de la gravedad pues es la que va a hacer que el fluido, digamos, caiga hacia abajo correctamente y tenga su simulación y su movimiento correcto. Bien, entonces nosotros ahora mismo tenemos el emisor, tenemos la generación de partículas, tenemos el objeto con el que colisiona nuestra digamos, emisión de partículas, nuestra simulación, tenemos la gravedad que atrae las partículas hacia abajo, pero ahora a lo mejor a mí me interesaría ya poder generar una malla y poder ver la malla que puede tener este líquido, esta simulación. Entonces, simplemente nos iríamos de nuevo a RealFlow y generaríamos una malla. Y como veis aquí ha generado, digamos, la malla dentro de la carpeta Meshes. Y si nosotros le damos al play, pues ahora las partículas, aquellos puntos que nos estaba generando anteriormente, pues ahora nos está generando, digamos, un volumen, una malla directamente. Naturalmente nosotros podemos configurar lo que son, digamos, las características de la malla para que sea pues más real el resultado, por ejemplo, un líquido como el agua o, por ejemplo, un líquido como el chocolate. Es decir, lo podemos controlar todo a través de parámetros que veremos en próximas clases. Está claro que si yo, por ejemplo, a la malla le voy a dar un poquito de smooth, le vamos a dar un poco para que se estire un poco el objeto, y lo que es el fluido, por ejemplo, le voy a aumentar la resolución y la densidad, digamos, de partículas. Entonces, fijaros que solo con esos 3 ajustes ya la malla es completamente diferente, ¿veis? Y ya el resultado es completamente diferente. Nosotros en cualquier momento, naturalmente, podemos parar la simulación y podemos visualizar qué es lo que está sucediendo. O en cualquier momento podemos incluso poder ver cómo son los triángulos, los polígonos de esa malla, etcétera, ¿vale? Podemos visualizarlo de la forma que a nosotros nos interese y de la forma que nos sea más cómoda a la hora de trabajar con nuestra simulación en RealFlow. Bien, si nosotros quisiésemos, si os dais cuenta, la simulación pues va así poquito a poco, quizás no está, digamos, a tiempo real, digamos. Si nosotros quisiésemos calcular el caché, pues simplemente nos iríamos aquí, le diríamos caché simulación y automáticamente lo que va a hacer es calcularnos los 90 fotogramas que tenemos aquí para que tengamos una simulación muchísimo más fluida, ¿vale? Vamos a esperar a que nos lo calcule para que lo veáis. Entonces hoy lo que estoy haciendo es un poco una general para que entendáis un poco de qué forma trabaja RealFlow antes de ya en las próximas clases entrar en detalles más técnicos, en detalles más importantes y sobre todo también en los temas prácticos que os iremos mostrando en cada una de las clases. Entonces, como veis, lo que está haciendo es calculando previamente lo que es el caché de nuestra simulación, lo cual pues va a permitir que nosotros podamos visualizar dicha simulación de una forma mucho más fluida. Aceptamos, nos está mostrando que ha calculado el caché y como veis ahora la simulación es mucho más fluida y sobre todo la podemos controlar mucho mejor en fotograma por fotograma. ¿Qué pasa con esta simulación? Si nosotros ahora, por ejemplo, esta simulación solamente nos sirve si nosotros no hacemos ningún tipo de modificación, es decir, él ha calculado ese caché con esta simulación, con ese número de partículas, con esas características de fluido, con esas características de mesh, con esas características de gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros ahora de repente incluimos aquí alguna modificación en algún tipo de parámetro, en algún tipo de objeto o en algún tipo de interacción, pues ese caché no nos va a servir. Entonces lo que tendríamos que hacer es decir, oye, voy a parar la simulación y le voy a decir que voy a borrar el caché.
¿vale? Entonces volvemos a estar sin caché. Imaginémonos, por ejemplo, que ahora queremos agregar algo más a esta escena, ¿vale? Vamos a agregar un objeto, va a ser este, y simplemente voy a colocarlo un poco por aquí, un poquito por allá, un poco más pequeño. Genial. Le vamos a decir que esta esfera, botón derecho, es también un colisionador de RealFlow y que en el frame 0 quiero que esté en esta posición, ¿ok? Y en el frame 90, que digamos sería el último frame de nuestra simulación, pues quiero que esté, por ejemplo, aquí, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y además, pues a lo mejor me interesa que en este frame esté en 0 grados y en el último frame quiero que esté, por ejemplo, se haya girado 720 grados. Lo grabo, me voy al frame 0, lo grabo y aquí el frame 720, ¿vale? Como le hemos dicho que queremos que tenga una colisión con nuestro fluido, si nosotros ahora le damos al play, veis que va girando, va girando, va girando, y cuando se encuentre con el fluido, pues digamos que lo va a atravesar y lo va a deformar, ¿vale? Esto para que veáis que hemos agregado, como veis, aquí tenemos ya la deformación, lo que sucede con el objeto, etcétera, ¿vale? Como veis, naturalmente vemos toda esa simulación perfectamente. Ahora vamos a ver por este lado cómo nuestra esfera va a salir hacia afuera y cómo el fluido va a interactuar con todo eso. Si nosotros queremos ver todo esto de una forma más fluida, pues nada, nos vamos a nuestra escena, nos vamos al caché, le decimos que queremos simular de nuevo nuestro caché, esperamos unos segundos a que nos lo calcule y una vez calculado vamos a poder visualizar perfectamente el efecto completo, es decir, el emisor, el fluido cayendo, chocando con nuestro cubo y digamos, deslizando hacia abajo, nuestra esfera que va a ir de izquierda a derecha rotando, atravesando el fluido y en cierta forma pues interactuando y deformando el fluido en el momento de la colisión. Ya nos ha calculado el caché, si aceptamos y le damos al play, pues veis que tenemos la simulación completa. Es una simulación muy sencilla, pero es interesante en el sentido que podemos ver qué es lo que está sucediendo y cómo de esta forma los objetos interactúan perfectamente con nuestra simulación, con nuestras partículas, con nuestra malla, etc. ¿Vale? Si en un momento determinado nos quisiésemos darle un material a nuestra simulación, a nuestro fluido, pues nada, generaríamos en este caso, pues por ejemplo, un material por defecto. Imaginémonos que le vamos a dar pues, un color así, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es arrastrárselo a la malla y si le damos al play veis que ese material estaría perfectamente agregado al objeto y ya lo estaríamos viendo de esa forma con ese objeto. Entonces esto es algo súper importante que queremos que tengamos en cuenta, ¿vale? Es decir, que realmente, como os decía al principio, RealFlow es un software muy potente, pero al mismo tiempo es un software muy agradecido, el cual con pocos parámetros y con pocos pasos ya podemos llegar a un resultado súper interesante y sobre todo pues muy llamativo y realista. Eso es algo que siempre me ha gustado mucho de RealFlow y estoy seguro que a vosotros también os va a encantar. Como os decía, un poco resumiendo, RealFlow organiza todo de una forma jerárquica dentro del objeto escena, dentro de nuestro gestor de objetos, donde vamos a tener los meshes, las mallas, los emisores, los fluidos, los demons, y a partir de ahí pues podemos combinarlo
con diferentes objetos colisionadores, con diferentes objetos que interactúen, con diferentes materiales, con tantos emisores que queramos, con tantos demons que queramos, etcétera, 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 etcétera. Realmente esto aquí no tiene límite. El único límite que puede tener es decir, si tenemos una escena súper compleja, pues que de repente, pues como veis aquí, nos está diciendo que está generando pues un número de partículas, un número de polígonos, es decir, que esta cosa tan sencillita pues nos está generando 200 y tantos mil polígonos y 50 y pocas mil partículas, ¿vale? Entonces, si de repente tenemos una escena muy compleja, con muchos emisores, con cosas muy complejas, pues el límite puede ser de repente, pues, nuestro equipo, nuestra máquina, pues que tarde un poco más o tarde un poco menos en hacernos los cálculos. Pero como veis, realmente es algo muy llamativo, muy rápido, muy fácil de usar, sobre todo, que eso es lo que es interesante, y esperamos que después de este curso, pues RealFlow se convierta en una de vuestras herramientas imprescindibles para vuestros trabajos. En las próximas clases, como decía, iremos explicando paso a paso qué son los emisores, qué son los demons, qué tipo de demons tenemos, qué tipos de emisores, qué tipo de funciones, y para poder empezar a hacer algunos objetos prácticos, algunos ejercicios prácticos, y veáis qué utilidad le podemos dar en nuestros proyectos de visualización arquitectónica, de 3D, de diseño gráfico, etcétera, etcétera. Entonces, con esto me despido de esta primera clase. Esperamos que os haya gustado. Para cualquier duda, sobre todo, entrar siempre en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, nos vemos en la próxima clase.